Bienvenidos al segundo video del capítulo de PWM de los videos de Crystal Clear Electronics. En el primer video, armamos un circuito que puede ajustar el brillo de un LED utilizando modulación por ancho de pulso. También aprendimos qué es un ciclo de trabajo. También me gustaría darles la bienvenida a todos. Profundicemos un poco más en cómo funciona nuestra conexión. Para entender fácilmente la PWM, primero veamos un ejemplo simple. Conectemos el llamado tag RC a la salida, que es simplemente una resistencia, y un condensador en serie. Esto también se llama un filtro RC. Vamos a incorporar una resistencia de 330 ohmios y un condensador de 10 microfaradios. Estos son los componentes marcados como R1 y C3 en el diagrama. Aquí en el estudio, Vamos. Ahora, lo hicimos manteniendo el LED parpadeando para que pudiéramos ver lo que estaba sucediendo al mismo tiempo. En paralelo con esto, también podemos medir el voltaje del condensador usando el osciloscopio. Si observas el voltaje en el condensador del filtro RC con un osciloscopio, puedes ver cómo el condensador se carga y se descarga. Como lo mostraremos aquí con Peter. Peter, ¿puedes describir qué podemos ver en la pantalla del osciloscopio? Sí. La marca azul muestra el voltaje en el LED y la marca roja muestra el voltaje en el condensador. Quizás recuerdes de las lecciones de física que el voltaje de un condensador es una función exponencial del tiempo. Esto se debe a que cuanto menor es la carga en el condensador, más rápido se carga. Esta es la etapa inicial de su vida pronunciada. Y cuando el condensador está casi completamente cargado, solo puede agregar carga más lentamente, por lo que la curva se aplana. Antes de avanzar, sugiero que juguemos un poco más con este circuito, no solo para ver visualmente lo que está sucediendo, sino también para escucharlo. Conectaremos este zumbador que encontramos en la lista de componentes a nuestro circuito. Y escuchar qué pasa. Ahora escuchamos un bip de 11 Hz. Y vemos que nuestro ciclo de trabajo está alrededor del 65%. Lo que voy a hacer es cambiar el ciclo de trabajo, y oirás que el ritmo permanece igual, por lo que la frecuencia no cambia. Pero la duración de los bips se reducirá. En paralelo, también podemos ver que el condensador tiene cada vez menos tiempo para cargarse. Ahora, con este ciclo de trabajo del 10%, ya no puede cargarse ni cerca de su voltaje máximo. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Y también escuchamos que los bips se han vuelto bastante cortos. Ahora voy a ir en la otra dirección con el ciclo de trabajo. Veremos que los condensadores se llenarán bien hasta el máximo, pero ahora no tendrán tiempo para descargarse. Y en la curva azul de arriba también podemos seguir el voltaje del LED. El LED no tiene capacitancia, así que puede seguir el voltaje de salida del 555. la presión de exhalación del 555S. También puedes escuchar que el bip comienza a volverse casi continuo, mientras que la frecuencia se mantiene alrededor de 11 Hz. Creo que podemos eliminar este efecto de sonido. ¿Fue clara esta explicación? Sí, absolutamente. Está bien, te aconsejo que sigas con el tema. Hablemos un poco sobre el tiempo. Si el capacitor C1 se reemplaza por uno de 100 NF, que es 100 veces más pequeño que el otro, entonces la frecuencia de la señal de salida tiene que cambiar de 11 Hz a 1.1 kHz. Veamos esta diferencia en la pantalla del osciloscopio. Ahora reemplazaré este capacitor por uno 100 veces más pequeño. ¿Y qué deberíamos ver en el osciloscopio? La frecuencia aumentó 100 veces. Sí, el valor de la frecuencia es de aproximadamente 1.1 kHz. ¿Y qué podemos ver en el voltaje del capacitor? Bueno, realmente no vemos nada con ese tipo de unidad de tiempo.
Pero la diferencia de voltaje entre el voltaje máximo y el mínimo está bastante reducida. Máximo y diferencias de presión mínimas. Eso es porque no tiene tiempo para descargarse o cargarse realmente, sino que fluctúa entre un valor promedio de voltaje. No se trata de un valor personal. Lo sabemos. Ahora, pongamos un capacitor aún más pequeño allí. Y con eso, veremos que la señal roja en el capacitor de la etiqueta RC es aún más suave. Tenemos 2200 Hz, así que no hay tiempo para que se recarguen y se descarguen. Tenemos una corriente muy bonita y suave. Lo que podemos demostrar ahora es que al variar el ciclo de trabajo, en realidad vamos a variar este voltaje promedio. Vamos a cambiar el voltaje promedio. Así que voy a mover el dial del potenciómetro en una dirección. Así que ahora voy a aumentar el ciclo de trabajo, que se ha vuelto del 80% o 100%. Así, aumento el voltaje. Y si disminuyo el ciclo UT, el voltaje del capacitor en la etiqueta RC también disminuirá. Finalmente, es hora de sacar el multímetro y tener algo de experiencia con él. Lo sacaré ahora. Lo enciendo en modo de medición de voltaje, prestando atención a los límites de medición. Lo configuro a 20 voltios, así que no debería haber problema. Y luego mido el voltaje del capacitor. Mientras tanto, por favor ajusta el potenciómetro para ver cómo cambia el voltaje. Y puedo ver que a medida que cambiamos el potenciómetro, la magnitud del voltaje cambia aquí en mi instrumento. Sí, pero tenemos una señal relativamente plana, en el capacitor. Veamos qué pasa cuando medimos el voltaje en el LED y la resistencia conectados en serie con un multímetro. Aquí, sabemos que el LED y la resistencia no son capacitores, así que el voltaje realmente salta entre 0 y cerca de 12. Lo colocaré allí. Entonces, Veamos cómo se comporta un multímetro en tal caso, cuando en realidad está midiendo un voltaje pulsante. medimos voltaje pulsante con él. Es visible que Puedes ver que a medida que cambio el ciclo de trabajo, el voltaje medido cambia. Así que si lo subo al 100%, podemos ver en la pantalla del osciloscopio que estamos midiendo un voltaje de casi 12 voltios. Si bajo el ciclo de trabajo, con el potenciómetro al 50%, deberíamos medir alrededor de 6 voltios. bueno, deberías comer 6 tornillos de eso es. Ahora está midiendo 4.2, porque he bajado un poco demasiado. Y ahora estoy al 50% y estamos midiendo alrededor de 5V, ¿verdad? Y si bajo el potenciómetro al mínimo, esto se explicará más adelante, por qué el ciclo de trabajo no se puede bajar a 0. Solo puedo bajarlo al 20% y luego el voltaje de salida, según el multímetro, es un valor promedio, que es 1.75. Muy bien. Muchas gracias. Para resumir lo que acaba de pasar con el multímetro, digamos por ejemplo, que si nuestro ciclo de trabajo está al 20%, así que el 20% hay voltaje en salida del 555. Entonces podemos medir el 20% del voltaje de suministro en el capacitor del circuito RC, o incluso en todo el circuito RC, y en la salida del LED. Con un voltaje de suministro de 12V, lo que significa que deberíamos obtener 12 por 0.2, así que teóricamente 2.4V. Debes saber que el multímetro está promediando a. De lo contrario, no podrías leer los valores numéricos cambian rápidamente en la pantalla. Deberíamos resumir lo que hemos aprendido al experimentar con el circuito RC. Este simple ejemplo ilustra que podemos controlar sistemas analógicos con una señal digital de alta frecuencia. Aquí, la señal que queremos controlar es el voltaje UC3 en el capacitor. Y la razón por la que digo control de señal digital es porque, como viste en el primer video, la salida del circuito integrado 555 es un 0 lógico y un 1 lógico. Tenemos una señal variable entre los dos. Sigamos experimentando, siempre pensando en todo para evitar problemas.
Las discusiones anteriores han cubierto los LEDs, y volveremos a este tema en breve. La resistencia de balasto del LED sirve como la resistencia en esta aplicación. Su propósito es establecer la corriente máxima del LED, que debería ser de 10 mA por hora. Para lograr esto, la resistencia, R1, debe ser reemplazada por una resistencia de 1 ohm. Esta es una conexión familiar, y expliquemos cómo se calculó el 1 ohm. Desde el voltaje de suministro de 12 V, resta el voltaje de apertura del LED, de alrededor de 2.2 V. Y divide esto entre 1 ohm, entonces obtienes 9.8 mA, que es esencialmente 10 mA, lo cual es perfecto para nosotros. El LED está en su lugar correcto. Y también deberíamos mencionar que el LED en realidad está parpadeando. Este circuito utiliza la incapacidad del ojo humano para percibir cambios rápidos. El LED se enciende y apaga a gran velocidad, pero nuestros ojos verán una fuente de luz constante. Pero en la pantalla del osciloscopio podemos ver que esto es cierto. Por lo tanto, podemos controlar el brillo de un LED con el ciclo de trabajo de la señal. Si tienes curiosidad sobre el parpadeo, reemplaza el capacitor C1 por uno de mayor valor. Ya lo hemos visto antes, pero te lo mostraremos una vez más. Si coloco un capacitor de mayor valor en el mismo punto, entonces podremos ver el parpadeo del LED. Con nuestros ojos, me pregunto qué más podemos controlar con este método de POM. Es mucho más espectacular controlar un motor de corriente continua sin circuito. Los ventiladores que se utilizan en las computadoras son alimentados por motores de 12 VV, CC, que son adecuados para nosotros. Por supuesto, puedes usar cualquier otro motor de corriente continua. Solo asegúrate de que el voltaje máximo permitido del motor sea mayor que el voltaje de suministro. Necesitemos modificar según el consumo de corriente del motor. La corriente de salida máxima del circuito integrado 555 es de 200 mA. Los ventiladores con menor consumo de corriente pueden conectarse directamente. No podría hacer funcionar un motor o ventilador que tenga un mayor consumo de corriente, porque sobrecargaría el circuito integrado y se rompería. Por lo tanto, necesitamos conectar nuestro motor a través de un FET. Esta conexión se muestra en la figura. Así que ahora voy a conectar el motor en el lugar correcto, la salida proporcionada por el MOSFET. Empiezo a aumentar el ciclo de trabajo de PWM. Puedes ver que cuando lo bajo, el motor básicamente se detiene. Y si aumento el ciclo de trabajo, puedo aumentar la velocidad del motor agradable. Podemos escucharlo zumbando. Y aquí es donde entra en juego el FET. La idea es que la corriente relativamente alta del motor no fluya a través del circuito integrado 555, sino a través del propio FET. Supongo que tenemos un dato más interesante antes de terminar este video. Sí. Entender la función del diodo D3 es importante cuando se trata de componentes que tienen inductancia, como bobinas, motores eléctricos y relés. Se recomienda colocar un diodo de protección junto a estos componentes para prevenir picos de voltaje al cambiar o interrumpir el flujo de corriente. Actualmente, se utiliza el FET Q1 para interrumpir la corriente o, si se conecta directamente a la salida del circuito integrado 555, se utiliza el circuito interno de control del IC. Al interrumpir la corriente, estamos tratando de eliminar repentinamente la energía magnética de la bobina en el motor, lo cual no es posible debido a las leyes de la física. Te refieres al capítulo 13 sobre corriente continua, motores, ¿verdad? Ahí escuchamos sobre la autoinducción. Entonces ahora, la tensión de autoinducción ocurre en los contactos del motor por un cambio repentino. Exactamente. Y esta tensión de autoinducción puede ser del orden de kilovoltios, por lo que destruiría el campo. Por otro lado, si se incorpora el diodo D3 en el circuito, no permitirá que la tensión en la salida del drenaje del MOSFET suba por encima de la tensión de alimentación, ya que el cátodo del diodo está conectado a la tensión de alimentación.
Esto es porque el diodo se abrirá tan pronto como su ánodo esté a un potencial más alto que su cátodo. Así que la corriente en la bobina seguirá fluyendo a través de ella hasta que se consuma la energía magnética de la bobina. Esto fue muy interesante. Ahora tenemos que despedirnos. Los animo a todos a unirse a nosotros para el tercer video, donde profundizaremos un poco más en los cálculos de temporización. Gracias, Peter, por las palabras de aliento. Nos vemos en el próximo video. Este fue el segundo video sobre el tema de PWM del currículo de electrónica Crystal Clear. Hasta pronto.